Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Tema del momento hoy, las responsabilidades del Ministerio Público en manos del abogado Joel Zelaya y Mario Morazán. ¿Qué pasó con esa elección provisional de la Junta Directiva del Congreso Nacional actuando en su condición de Junta Especial en la Cámara Legislativa para proceder a la elección? Los abogados Ramón Barrios, Germán Licona y tenemos también por el Zoom al abogado Kenneth Madrid. Nos van a permitir tener hoy una visión de las actuaciones. ¿Son o no apegadas a derecho? ¿No estamos entrando en ilegalidades? Bueno, en principio, decisión a nivel del Congreso Nacional en lo que muchos han planteado como una jugada política que tenía Libertad y Refundación. Abogado Ramón Barrios, buenas noches, bienvenido. Buenas noches y igualmente a los colegas. Gracias por invitarnos y de alguna manera interactuar con los ciudadanos y las ciudadanas. La legislación ordinaria en el Congreso Nacional ya establece la Constitución de la República que va del 25 de enero al 31 de octubre. Esa es la legislación ordinaria. Y luego la misma Constitución de la República establece que después de esa fecha, pues el presidente del Congreso Nacional, junto con su junta directiva, puede nombrar una comisión permanente que a partir del 1 de noviembre hasta el 24 de enero se constituye como comisión permanente, ese es el nombre que le da la Constitución de la República, y puede convocar en calidad de sesiones extraordinarias a los diputados y diputadas del Congreso Nacional. ¿Cuál es la diferencia entre las sesiones ordinarias que tenemos en el periodo legislativo que comprende de enero hasta octubre con las sesiones que tenemos convocadas por la Comisión Extraordinaria? La diferencia es fundamental porque en estas sesiones de Comisión Extraordinaria solo se puede agendar temas específicos y no nos podemos salir, digamos, de ese guión que ya establece la Comisión. Hay un punto, abogado Barrios, sesiones ordinarias hasta antes del 31 de octubre o el mismo 31 de octubre. Es correcto. Había una sesión abierta y no se cerró. Bueno, genera esto debate partiendo de que debió clausurarse ese periodo de sesiones ordinarias para dar paso a la actividad de la comisión permanente que termina siendo la Junta Directiva del Congreso. No necesariamente, le voy a decir porque hemos estudiado la historia de todas las clausuras desde 1982 y solo el 33% de los años se ha clausurado por medio de un decreto y un acto formal. Es cierto que muchas veces han habido actos formales, pero han sido tradiciones que no lo establece la Constitución de la República. La Constitución de la República taxativamente establece que la legislatura va del 25 de enero y se cierra automáticamente el 31 de octubre. No establece que tiene que haber una sesión, digamos, de clausura. Ha sido una tradición que solo se ha establecido en 33% de los años a partir de 1982 hasta la fecha. Muy bien, abogado Licona, sus conceptos de todo esto que está pasando, y me gustaría escuchar también sobre este planteamiento que tiene el abogado Ramón Barrios a el abogado Madrid. Abogado Licona, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Saludos al abogado Kenneth Madrid, al abogado Ramón Barrios, diputado por el Congreso Nacional por Cortés, y a usted, pues, Chendo, que tuvo la amabilidad de invitarnos a este foro muy trascendental, muy escuchado y con una audiencia en la cual podemos manifestar lo siguiente. Particularmente, si bien es cierto, el Congreso Nacional ya tiene determinado a partir de cuándo inicia las sesiones ordinarias y cuándo concluyen, pero no es menos cierto que a pesar de la estadística que menciona el abogado Barrios, esta no es una situación de estadística, esta es una situación de formalidades y solemnidades que si la ley no lo contempla, el Código de Ética del Funcionario Público lo abarca. Y es ahí donde hemos visto que de una forma irregular, cuando la Junta Proponente entrega el 1 de agosto la nómina de 5 miembros que pueden ser objeto para ser seleccionados por una moción nominativa
para ostentar los cargos de fiscal general de adjunto, situación que no se dio durante el mes de agosto y esperaron que concluyera el mes de agosto y ya el 1 de septiembre tenía que ser electo este funcionario. Pero como aquí quien ostenta el poder hace las cosas a fuerza, no importan las fechas claxus que se establecen en la Constitución y le van dando dilatoria, van haciendo cálculos políticos, van haciendo que las cosas se vayan fraguando a sus intereses particulares y de grupos. No vamos a desconocer el interés que tiene Manuel Zelaya Rosales por prácticamente polarizar este país y mantenerse en el poder aún no estando las condiciones dadas para las elecciones en el próximo periodo. Situación que pone en precario y que ya la Embajada de Estados Unidos ha hecho semejantes aseveraciones en relación a que el CNE debe respetar estos procesos y no debe obstaculizarse los procesos eleccionarios a partir del otro año. No obstante, también podemos decir que aquí la dama de compañía llamada Partido Liberal ha sido el interlocutor válido para los partidos en el poder y que siempre andan buscando acomodar los intereses políticos para una cúpula que en realidad le ha hecho tanto daño a este partido como al Partido Nacional. En ese sentido, creo que desde el Comité Central o Consejo Central del Partido Liberal se les dio a la oposición una esperanza para que acompañaran el 17 de octubre y el 31 la cambiaron para entrar haciendo uso del artículo 190 constitucional y 191 para conocer de las sesiones extraordinarias, porque el diputado Redondo, quien ocupa un cargo ilegal con todos los diputados que ostentan esta directiva, se han aprovechado de las oportunidades que da el poder para prácticamente de una manera ilegal y ilegítima a su conveniencia agotar el proceso para que se concluyera el 31 y de una forma introspectiva nombrar una comisión permanente para que a través de 9 diputados se le diera el aldabonazo a la democracia. Mire, Honduras ha perdido con esta dictadura que se ha materializado a partir del 1 de noviembre, porque prácticamente lo que va a haber ahora es una persecución de todos aquellos, bueno, en buena hora sí se persigue a aquellos que han esquilmado los bolsillos de las finanzas públicas, aquellos que han hecho mal uso de los fondos públicos, que han malversado, pero ablandar a la oposición para que las pretensiones que les interesa a este partido y mantenerse en el poder, no lo vemos correcto. Yo le voy a decir una cosa, yo he defendido la democracia desde otra trinchera, soy capitán retirado y he visto el actuar de los políticos desde los años 90 y no, me llama la atención cómo, así como ha evolucionado la política, también los políticos han evolucionado, pero para el mal. Vea usted lo que ha sucedido en las últimas 4 o 5 legislaciones, cómo se ha venido deteriorando la gobernabilidad, se ha venido prácticamente estableciendo mecanismos en los cuales los grupos de poder y hasta grupos de criminalidad organizada que han prácticamente se han adueñado de los poderes del Estado. Esta cooptación que ha hecho el Partido Libre de todos los poderes del Estado tiene un trasfondo. Y el trasfondo se llama denunciar el tratado de extradición que tiene Honduras con Estados Unidos y decir que viene la ICI sin dientes, pero que ahora la acción de investigación y de requerimiento la va a ejercer el nuevo ministerio con estos fiscales general y adjuntos que han ellos nombrado y que ahora sí tienen un poder judicial que va a impartir justicia, pero hay que ver si esta justicia es ciega y no va a dañar a los demás partidos que ostentan o que buscan el poder en este país. Gracias, abogado Licona. Vamos ahora a conocer los puntos de vista alrededor de todas estas propuestas y estos señalamientos fuertes que ha hecho el abogado Licona. ¿Qué piensa? Abogado Madrid, buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Muchas gracias por su invitación. Un saludo cordial
a mi buen amigo, el abogado Ramón Barrios, y también un saludo particular al abogado Licona. Mire, Rosendo, al haber escuchado estas posiciones, recuerde que mi análisis es sencillamente jurídico, como académico. Trato de mantenerme siempre en tratar de interpretar la ley de forma auténtica, como la Constitución lo establece. Y en base a eso, Rosendo, he tratado de buscarle alguna forma de cómo encontrar este hecho. Mire, el artículo 207 de la Constitución de la República a nosotros nos habla de manera particular. El artículo nos dice de que antes de clausurar la sesión de manera solemne, es que mire, algo fundamental en esto, antes de clausurar la sesión, dice el 207, la directiva del Congreso Nacional, antes de clausurar sus sesiones, designará de su seno 9 miembros para que conformen la comisión permanente. ¿Qué significa la palabra clausurar, Rosendo? Y si vamos nosotros a los diccionarios jurídicos elementales que nosotros hemos tenido siempre, nos habla de que clausurar es de manera efectiva un acto solemne. Dice que es poner fin solemnemente a una asamblea, a una reunión, a un certamen, a un congreso u otro acto similar. En la solemnidad, lo que se obvió en este caso, debió clausurarse el periodo de sesiones. Y miren, nosotros ordinariamente vemos esa clausura en el mes de enero, porque casi todos los años estas sesiones se prorrogan hasta el 20 de enero. Y nosotros siempre hemos visto que la legislatura se cierra el 20 de enero con un acto solemne en el Congreso Nacional, en el cual hay un acta especial donde se escucha el informe de los 3 poderes del Estado y en el cual, pues, obviamente siempre existe esa solemnidad de la clausura. Es un acta muy particular. Eso se obvió. El artículo no dice que debe de designarse la comisión permanente antes de las 12 de la noche del 31 de octubre, no lo dice. El artículo, digamos, explica claramente de que se desarrolla el acto solemne de haber un acta especial en la cual se cierre la legislatura. Eso no existió. Bueno, al no haberse designado la comisión permanente antes de clausurar la legislatura, y como en este caso no hubo clausura de la legislatura, se designó a las 8 de la noche la comisión permanente y bueno, comenzó sus funciones. Hay un detalle adicional, Rosendo, en este tema, que después de las 8 de la noche se reúnen 72 diputados en una autoconvocatoria de la oposición y aquí podemos tener muchas posiciones diversas, porque este asunto, más que jurídico, Rosendo, y a mis compañeros panelistas, es un tema político, es un tema de orden político. Podemos acá estar horas tratando de acercar posiciones y de querer justificar la interpretación de cada uno de nosotros, pero no da para tanto. El artículo 192 de la Constitución establece que se instalará el Congreso Nacional y son válidas sus sesiones con la mitad más uno de sus miembros. Al final, habrán muchas discusiones sobre este tema. Para mí también, acá, el problema es que la clase política nos tiene con dos posiciones. Por un lado, la oposición con una extensión de la legislatura y la tiene todavía vigente, donde emite resolución y en el cual, pues, obviamente, lo manda a publicar la Gaceta, no se la van a publicar, y además de ello también deja sin valor y efecto la instalación de las resoluciones de la Comisión Permanente. Mire este gran lío político en el que estamos, pero yo voy aún más allá, Rosendo, y voy a entrar en este tema para cerrar acá mi participación. Es en el tema de que nosotros asumamos de que la Comisión Permanente llegó con todas las solemnidades de ley y fue designada correctamente. Aparte de que la Comisión Permanente debió haber sido designada en una sesión del Pleno del Congreso. La Junta Directiva debió designarla de esa manera en una sesión, como ha sucedido siempre. Ahora bien, asumamos que la Comisión Permanente tiene un papel y un rol que nosotros vemos que está correcto. ¿Qué pasa en este punto en el cual la Comisión Permanente viene a elegir al fiscal general y al fiscal general adjunto de una forma interina?
¿Qué es lo que pasa en este tema, Rosendo y los compañeros panelistas? Que no hay una falta absoluta de los titulares del Ministerio Público, sino que no se da ese requisito sustancial. Dice el numeral 11 del artículo 208 que en efecto la comisión permanente tiene las facultades de elegir interinamente a las personas en las cuales existe una falta absoluta en la institución. ¿Por qué existe esa norma? Para que la institución no esté acéfala y la institución no pierda su capacidad de responder con las facultades que tiene establecidas en la ley. Pero en este caso, en el Ministerio Público existía un fiscal general adjunto que estaba designado como tal para encargarse de la institución y era su titular de conformidad al artículo 18 de la ley del Ministerio Público. Dice que cuando en ausencias definitivas del fiscal general, el fiscal general adjunto es quien tiene el mando del Ministerio Público y en base al artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que dice que deben permanecer en sus funciones los personas que estuvieran ahí mientras no se elijan a sus sustitutos. Mire, al final habrán posiciones encontradas sobre esto. Yo pienso que facultades las tenía la Comisión Permanente, pero no había una falta absoluta de los funcionarios. Las faltas absolutas son, de acuerdo a la doctrina, por muerte, por renuncia, por abandono del cargo, por incapacidad parcial, total o permanente de una persona, y ninguno de esos casos se daban. El Ministerio Público no estaba acéfalo, tenía 2 meses de estar funcionando adecuadamente, hubieron gran cantidad de requerimientos, operaciones, y entonces ahí es donde yo justifico mi análisis legal, mi análisis jurídico, que no va encaminado hacia un tinte ni color político, porque como todos ustedes lo saben, yo nunca he andado representando a ningún partido político, ni he necesitado de la política tampoco para poder hacer mis análisis, mis argumentos, sino que lo hago de manera independiente. Muchas veces estoy a favor del libre con los argumentos que suceden y los digo y los expongo de esa manera, pero cuando no me parecen los argumentos también los manifiesto. Y bueno, en esta oportunidad yo no creo coincidir con ellos. Pero bueno, ese es mi punto de vista, Rosendo, y por eso creo que se ha creado esta multicrisis dentro del Congreso Nacional, porque han involucrado al Ministerio Público, una institución tan noble. Al Ministerio Público no le queda más opción que recibir a las autoridades nombradas, electas, interinamente por la Comisión Permanente, porque es así, digamos, el Ministerio Público es jerárquico, hay unidad de actuaciones y no pueden desobedecer, digamos, la orden que emane de un poder del Estado. Muy bien. Por otra parte, hay otra facción que le manda a Rosendo también una resolución que le dice que los actos de la Comisión Permanente quedan sin valor y efecto, entonces ponen en crisis una institución y a un pueblo también que quede en esta incertidumbre en qué posiciones usar. Al final, la clase política tiene que sentarse, tiene que hablar. Estos interinatos deben obligatoriamente de someterse a la aprobación del Pleno cuando la legislatura ordinaria arranque, lo cual significa que si no se hace, se estaría violando la Constitución de la República, porque la Comisión Permanente con 9 personas solo es un interinato para que la institución no quede sola ni quede a la deriva. Esto deben de someterlo inmediatamente, inicie la legislación ordinaria del 2024 a aprobación de la Cámara. Si no se hace, si no es tema de agenda, sí estarían de facto y estarían obviamente en una situación de hecho que sería lamentable para el Ministerio Público. Muy bien, gracias. El abogado Kenneth Madrigal. Hacemos una pausa. Tendrá la palabra al retorno del abogado Barrios para conocer sus puntos de vista. Ya volvemos. Seguimos al banquillo. Abogado Ramón Barrios. Este es un asunto estrictamente político. Ya lo planteaban sus colegas. Si nos vamos a lo jurídico, aquí vamos a amanecer. ¿Por qué le falla tanto la clase política al pueblo? Bueno, primero que hay que establecer que el derecho constitucional por antonomasia es un derecho político. O sea, yo no puedo hacer una distinción del derecho político y de la juridicidad autónomamente. El doctor Madrid sabe que si hay algo que es político, es el derecho constitucional dentro de toda la ciencia jurídica. Pero hay aspectos importantes que él señalaba que me parece que son debatibles. Número uno, efectivamente, la comisión permanente, y este es un dato que a lo mejor él desconoce. ¿Sabe por qué se elige la comisión permanente? A solicitud de 2 diputadas del Partido Salvador de Honduras.
A las 3 de la tarde se recibe en la Secretaría del Congreso Nacional una solicitud de la diputada Iroshka Elvir y de Fátima Mena del Partido Salvador de Honduras, urgiendo al presidente del Congreso nombrar la comisión permanente. Y yo lo digo aquí públicamente, inclusive cuando se nombra la comisión permanente, se van a una reunión y la diputada Fátima Mena, después que había solicitado se nombrara la comisión permanente, emite su voto en contra en una decisión, digamos, que había tomado la comisión. Es decir, Fátima Mena pidió y luego retrocedió. Podemos hacer... Iroshka Elvir, ambas. Y luego las miramos en una asamblea o en una sesión de comisión ordinaria, cuando son ellas dos y consta su solicitud de que se nombrara la comisión permanente. Entonces, lo primero, que es 2 diputadas del partido de oposición quienes piden que se nombre la comisión permanente. Pero en todo caso, lo que establece la norma constitucional es que antes que termine la legislación ordinaria, se nombre la comisión. En este sentido, se nombró a petición de las 2 legisladoras. Me parece que eso es totalmente constitucional. Se hizo de esa manera y dentro de las facultades que ya tiene la comisión permanente, que es la de elegir interinamente, y esto hay que decirlo, ese interinato va a durar lo que nos pongamos de acuerdo las fuerzas políticas. ¿Y cómo buscan un acuerdo entre los políticos, visto los números, abogado Barrios? Porque aquí tenemos una oposición que está sumando 72 aproximadamente frente a 52, 53 de ustedes. Así se han manejado los números o algunas abstenciones. Así nunca vamos a terminar. Es como el planteamiento que tenía el abogado Licona. Podemos leer y leer la Constitución y como esto es de números, el problema es que aquí vamos a estar en 50 y fracción y 70 y fracción y 86 es imposible hacerlo. No, pero esta es la democracia, es esto no solamente... O vamos a ir a aquello que aquí, abogado Barrios, se nombran interinatos y después se quedan hasta más del tiempo que incluso tienen los cargos como tal constitucionalmente. Mire, afortunadamente yo creo que esta experiencia es la primera vez que un Congreso Nacional está constituido por 3 fuerzas políticas. Antes no había esto, porque el Partido Liberal y el Partido Nacional, que han tenido, digamos, el dominio de todo el parlamentarismo hondureño en la historia, pues eran 2 partidos que el que llegaba normalmente tenía, digamos, la mayoría y no necesitaba pactar con los otros partidos. Hoy, afortunadamente, el pueblo hondureño decidió no darle la mayoría absoluta, ni siquiera la mayoría simple a ninguno de los partidos. Y eso es bueno, eso es la democracia, porque nos obliga a los políticos a sentarnos, a conversar, a crear acuerdos y consensos y ponernos de acuerdo. No es fácil, no es cierto que el Partido Libertad y Refundación tenga una concentración de poderes. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en su mayoría no pertenecen al Partido Libertad y Refundación. No es cierto que tenemos el control del Poder Judicial y en el Congreso Nacional menos. Si nosotros tuviéramos el Congreso Nacional ya días no necesitábamos ponernos de acuerdo con las demás fuerzas políticas. Así que yo creo que la Comisión Permanente en el uso de sus facultades ha nombrado interinamente a estos 2 funcionarios y ese interinato, como yo digo, puede cesar la próxima semana si nos ponemos de acuerdo la próxima semana. Puede durar un mes si nos ponemos de acuerdo en un mes o va a durar hasta que no nos pongamos de acuerdo. Muy bien, abogado Germán Licona, ¿ve solución a esto o se van a cansar también de presentar recursos, porque está esa opción de presentar recursos de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, involucrando a otro poder del Estado en un asunto que no debería llegar si los políticos se pusieran de acuerdo? Abogado Licona. Bueno, mire, ya la historia o los antecedentes desde que asumió este Congreso, la legislatura el año pasado, ha demostrado su inoperancia. Es el Congreso que solo ha culminado con 50 decretos, una baja ejecución legislativa, y cuando se han tocado los temas importantes, particularmente cuando inició la elección de la Corte Suprema de Justicia. Recuerdo que eran las 4 de la mañana cuando se llegaron los consensos, se dividieron el pastel, y ¿qué pasó después? Un diputado del Libre a las 4 de la mañana dijo: bueno, ya tenemos Corte Suprema, ya no necesitamos que haya
tratado de extradición. Miren cómo van ellos ya fraguando ya la intencionalidad, porque como lo dijo el abogado Rolando Barahona, hay solicitudes de extradición de 4 diputados para este año y 36 para el próximo año. Posteriormente hemos visto las ejecutorias, vimos las carreritas de San Juan de la presidenta en diciembre y la Pichu Zelaya diciendo que va a haber una propuesta y la sometió al Congreso Nacional para reformar el 232 constitucional que le permitía a la Maxi actuar en consonancia con la intencionalidad que quiere el pueblo hondureño de que se persiga a todos aquellos que han cometido hechos delictivos, pero que al final se va a Nueva York y hacen ahí un parapeto con la presidenta y Naciones Unidas dice, pues viene la Sisi. Luego comenzamos la vorágine con la elección y llegamos a esta conclusión de que cuando llega la Junta Proponente de la nómina, Libre empezó no a dar respuesta de que se va a convocar a las fuerzas opositoras, fueron dilatando, ellos mismos no tomaban la iniciativa para convocar, se fueron a gastar millones de lempiras a Rusia y ese es el Congreso que tenemos dirigido por la oposición y más aún cuando al pueblo se le ha fallado. Es aquí y como bien decía, podemos hablar de la Constitución y debatir, pero esta es una cuestión política, esta es una cuestión de dignidad ciudadana y aquí el pueblo hondureño, que es el soberano, que es el que sabiamente distribuyó las fuerzas en el Congreso Nacional, debe darse cuenta de que hay toda una intencionalidad de este partido con sus 50 diputados para manipular cualquier decisión y aún a la fuerza como de repente se hacía en otros congresos, pero que a la larga a quien le va a pasar factura es al pueblo hondureño, porque el pueblo no tiene salud, no tiene educación, 75% de pobreza. Esto es lo que nos han dejado los políticos. Son maquinaria de hacer pobreza. Si no, díganme, si los evaluáramos en función de resultados, con tantos presupuestos que han manejado desde el 82 con una democracia, no vemos la luz del sol el pueblo hondureño. Y ahí tenemos de cada 10 hondureños, 8 que son miserables. Muy bien, vamos a una pausa, luego seguimos aquí con nuestros invitados al banquillo. Seguimos al banquillo, abogado Kenneth Madrid, las acciones como tal, si mañana mismo decide el fiscal general de la República y el fiscal general adjunto electos de manera provisional, presentar requerimientos fiscales sobre un caso determinado, no hay ningún problema, amparado ya incluso en la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de la decisión de la Comisión Permanente, ¿está dentro de la jurisprudencia hondureña o esto va a venir a alimentar más el divisionismo? Mire, Rosendo, interesante esa consulta que usted realiza. Mire, ahí vamos a ver la interpretación que le dé cada juez a un caso concreto. Mire, no debería haber ningún problema, porque al final este problema es un problema originario que está en el Congreso Nacional. Y allá es donde la clase política está definiendo estos temas. Hay dos controles, una sesión de 72 diputados que han extendido la legislatura ordinaria, que dejan sin valor y efecto la designación de la Comisión Permanente, pero por otro lado hay una resolución de la Comisión Permanente que ha sido publicada en la Gaceta, donde se eligen interinamente a estos dos funcionarios y les han tomado sus promesas de ley. Al final, mire, el Ministerio Público es, como yo le decía, al final ya el fiscal adjunto salió de la institución, no tiene sentido que él estuviese en un pugilato de fuerzas ahí, no tiene ningún sentido. Llegaron los dos nuevos inquilinos del Ministerio Público en sus autoridades superiores a tomar posesión y bueno, ellos tienen ya la dirección superior del Ministerio Público, guste o no, ellos son los encargados de la institución en este momento, producto de las decisiones del legislativo. Allá, mire, ¿qué pasaría? Bueno, puede ser que un juez reciba un requerimiento fiscal y diga a un juez, a mí me parece que este requerimiento fiscal, supóngase que lo presente el fiscal general o el fiscal adjunto, o le presenten la constancia de delegación de funciones al director de fiscales y diga el juez, no, me parece que no fue nombrado adecuadamente, voy a consultar por vía de excepción
a la Sala Constitucional y tenga la opinión de la Sala en un fallo por la vía de inconstitucionalidad por medio de la excepción y tener un resultado el juez y pueda abstenerse de aplicar en ese momento o de tomar una decisión. Que Eso aquí, corríjame, perdón, abogado, que aquí quiero que me corrija esto, hablando de eventualidades que se podrían presentar, una consulta a la Sala de lo Constitucional, la votación para la validez debe ser unánime de los 5, porque si hay uno que se abstenga o difiera, pasa al pleno, ¿es así? Es correcto, va al pleno. Va al pleno. Y mire, Rosendo, también no hay que desconocer que acá más de alguna persona que tenga interés personal directo y legítimo, como lo manda la ley sobre justicia constitucional, va a presentar algún recurso de inconstitucionalidad sobre estos temas. ¿Quiénes son los que tienen interés personal directo y legítimo? Los diputados al Congreso Nacional y el mismo Ministerio Público también puede hacerlo en este caso. Al final será la Sala Constitucional la que, como intérprete última de la Constitución y de la ley, pues la aplique al caso concreto y pueda decirnos si está la elección interina de los 2 funcionarios del Ministerio Público se ha desarrollado conforme a derecho. Antes de eso, antes de que no suceda eso, que un juez lo haga por vía de excepción o que lo haga por vía de acción cualquier ciudadano, antes de eso, pues prácticamente este es un acto en el cual el interinato está instalado en el Ministerio Público, ya no hay ninguna opción, la Asociación de Fiscales lo ha reconocido hoy por la mañana, también entonces están en sus funciones. Ahora, nosotros lo que decimos, Rosendo, es que al final, y acá solo me va a permitir a mi buen amigo Ramón Barrios poder decirle, claro, abogado Barrios, yo sé que el derecho constitucional es un derecho político y lo sabemos los que hemos estado en la academia durante tantos años. Lo que yo le explicaba era, y sí tenía conocimiento de la solicitud que hizo también la diputada Irosh Calvir y la diputada Fátima Mena, porque yo no pongo en duda la instalación de la comisión permanente, no importa quién la haya solicitado, y debía de designarse esa comisión. Yo lo único que puse en el tela de juicio era la solemnidad del acto y cómo se debió realizar. Si otros congresos no lo hicieron, también lo hicieron mal, porque deben hacerlo solemne y designar ese tema. Pero yo le decía, lejos de nosotros tener un argumento jurídico, usted, su posición, la mía, no lo vamos a resolver, ni va a ser un tema acá. ¿Quiénes lo van a resolver? Ustedes como diputados lo van a resolver sentándose, dialogando y parlando, como dice la palabra parlamento histórica, es porque parlan, ¿verdad? Es porque van a hablar, a dialogar, a ponerse de acuerdo. Y bueno, yo creo que al final, ojalá que antes de que llegue la legislación ordinaria y tengan que someter a votación este interinato, se hayan puesto de acuerdo los partidos políticos. Creo que eso va a ser importante. Muy bien. Le van a dar una muestra a Honduras de que realmente se deben hacer las cosas de manera consensuada, de forma correcta y adecuada, y evitemos estos actos de violencia como los que vimos el 31 de octubre en el Congreso Nacional. No es correcto, ni los que vimos afuera del Ministerio Público, también colectivos de libre agarrando esas pedradas con los partidos de oposición. Creo que hay que evitar eso. Creo que el pueblo hondureño quiere paz, quiere tranquilidad, por eso se votó en las urnas masivamente por la presidenta Castro, por eso estructuró el Congreso de esa manera, para que nadie tuviera el mando, para que estuvieran obligados a hablar y a dialogar. Esperamos que eso suceda por el bien de Honduras y que no dañemos las instituciones con los problemas políticos que tengamos. El Ministerio Público es una institución noble que está al servicio de todos los ciudadanos cuando se les transgrede sus derechos, y tenemos la obligación ineludible, todos los ciudadanos y mala clase política, de fortalecerla, pero no entrar en un proceso involutivo en el que vayamos a destruirla, sino al contrario, un fortalecimiento para garantizar que todo el que ande al margen de la ley sea investigado, sea procesado y obtenga una sanción correspondiente. Muy bien, gracias, abogado Kenneth Madrid. Solo un punto. Hoy se tenía programado sesionar, abogado Barrios. Sí. Era la primera prueba de fuego después de esta elección de la comisión permanente ante el Pleno. ¿Qué pasó? ¿Qué esperan? Vuelvo, la clase política realizar estos días para verse las caras el lunes ya en el hemiciclo, pero sin sopapos, sin trompadas, sin piedras, martillos, pistolas y no sé qué más, porque es lo que hemos visto. Abogado Barrios. Sí, yo creo que a petición de los jefes de bancadas al presidente del Congreso Nacional,
se le solicitó que la sesión de hoy se suspendiera precisamente para darnos un compás de espera, los jefes de bancada y algunos parlamentarios, de poder dialogar estos días para que la próxima semana se pueda fijar una agenda, porque ahora quien va a fijar la agenda y va a fijar los puntos es la comisión permanente. Y me parece que es bueno para bajar un poco las tensiones, para que ningún diputado con arma en mano le ponga la pistola en la sien a un humilde guardia privado del Congreso Nacional de la República. Yo creo que tenemos que dejar esas actuaciones por parte de los parlamentarios. Y yo quiero precisarle dos cosas al abogado Licona. Primero, que él aludió a la presidenta de la República, a Xiomara Castro, y a mi compañera Xiomara Hortensia Zelaya, que habían gastado millones de dólares en la MASI. Yo quiero recordarle al abogado Licone que la MASI fue derogada en la legislación anterior y aquí hay un error de precisión por parte de él. La MASI fue derogada por el Partido Nacional en la legislación anterior, así que no tiene que ver absolutamente nada en mi gobierno y el gobierno del Partido Libertad de Expresión en la derogación de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Muy bien, hacemos una pausa, venimos al cierre aquí en Al Banquillo. Seguimos al banquillo, nos acompañan distinguidos profesionales del derecho. Cerramos este debate que nos ha permitido ilustrarnos hoy sobre lo que ocurre en la Fiscalía. Abogado Licona, ¿cómo evitar que en eventuales acciones nos volvamos a enredar en estar diciendo persecución política y más persecución política? Bueno, consideramos que el papel de los funcionarios públicos es respetar el imperio de la Constitución y sus leyes. Y si observamos que cada uno tiene facultades ya conferidas en las mismas leyes, no podemos trascenderlas como lo reza el 321 constitucional. Cada quien tiene sus facultades. Esperamos que el accionar tanto del Ministerio Público en relación a la persecución penal obedezca a un proceso penal de investigación donde se tengan las pericias, donde se encuentre prácticamente todo aquel medio de prueba útil y necesario, aquella evidencia que será sustentable para que el requerimiento que se establezca lleve dientes, como decimos, y que le permita al juez, al tercero imparcial, conocer del proceso, iniciar una audiencia de declaración de imputado, una inicial, y posteriormente pasar al juicio oral y público, pero que al final también el imputado tenga el derecho a defenderse, respetando el debido proceso, el derecho a la defensa y el principio inalienable de inocencia, que eso es lo que al final nosotros deseamos y que es lo que prácticamente hacemos en los procesos penales cuando nos toca trabajar en defensas técnicas o en acompañamiento con la Fiscalía, ¿verdad? En ese sentido, consideramos también que desde el Congreso Nacional tiene que haber una voluntad política para que todo lo que se tenga que ver con la continuidad de esta comisión de permanencia hasta el 24 de enero vaya bien claro y establecido de cuáles son los puntos torales que se van a tratar para que no haya ninguna divergencia y que se tengan consensos. 30 segundos. ¿Cómo está eso de que quieren derogar el decreto, el auto acordado de la extradición? Bueno, eso es evidente. Lo dijo un diputado de Libre a las 4 de la mañana el 16 de febrero, que ya no necesitaban contar con una ley de extradición, y es lo que hemos visto, que al cooptar el Partido Libre todos los poderes, aún el Tribunal Superior de Cuentas y ahora el Ministerio Público, lo que queda es traer a la Sisi como promesa de campaña, pero sin dientes, traerla que nos acompañe y que se denuncie el tratado de extradición, porque hay políticos actuales en el Congreso que están señalados y que hay órdenes de captura que esta administración no está ejecutando. Muy bien, abogado Kenneth Madrid, que se estén involucrando más allá de los relajos que nos tiene la clase política hondureña, entes internacionales, pronunciamientos de embajada, ¿a qué nos puede llevar todo esto? Abogado Madrid. Muchas gracias, Rosendo. Mire, este tema es fundamental y crucial, tal como usted lo menciona.
Mire, el hecho de que la cooperación internacional se haya pronunciado y haya tenido mucha actividad en las redes sociales y en todos los pronunciamientos que ha hecho, sin lugar a dudas, Rosendo, que preocupa a la cooperación la situación de Honduras, el tema de la violencia, el tema el no poder tener una conversación amable que pueda llevar a entendimientos entre cada una de las fuerzas políticas del país, preocupa a la cooperación internacional, a las misiones de observación electoral que han estado viniendo permanentemente al país a verificar el avance o no de las recomendaciones dadas en su momento. Les preocupa, miren, la cooperación internacional invierte mucho dinero en Honduras y ellos están presentes a cada momento y garantizando en alguna medida de que sus aportes que van directo a las personas cambien el estilo de vida de los hondureños. ¿A efecto de qué? De que no haya migración irregular. Y al final, Rosendo, ojalá que comprendamos que también la cooperación internacional nos dan una ayuda para cambiar el estilo de vida de cada uno de nuestros ciudadanos y cómo podemos colaborar. En el caso de los que están en el gobierno, los que están en el Congreso, es garantizando que tengamos un Estado democrático de derecho mucho más accesible, garantizando de que los servicios lleguen a las personas y teniendo una democracia efectiva. Democracia no solo es ir a votar 4 años, es tener efectivamente todos los servicios básicos que el Estado da para que efectivamente el ciudadano se sienta satisfecho. Ojalá que podamos llegar a un entendimiento claro de que si seguimos en esta violencia, si seguimos en el que solo una de las fuerzas políticas tiene la razón, podemos caer en las circunstancias en que están otros países, en posibles sanciones. Y no es necesario. Yo creo que, mira, acá todos nos podemos entender. La clase política tiene que platicar, tiene que hablar y tiene que llegar a consenso. Bien. No es posible que durante décadas se hayan logrado comprender, ahora que hay un tripartidismo. Mire, lograron comprenderse en el pasado, aún cuando se quejaban mucho del anterior gobierno. Están sentados en las principales instituciones del Estado, hablaron. ¿Por qué hoy no pueden hablar? ¿Por qué hoy no pueden llegar a un consenso? Así que esperamos por el bien de Honduras, por el bien de todos los hondureños, que se llegue a un consenso y nos den paz y tranquilidad a Honduras, que es por lo cual votó el pueblo hondureño, y esperamos que eso se consolide. Muchas gracias, abogado Madrid, por habernos acompañado. Cierro con el abogado Barrios. Y aquí hay un elemento sobre el actuar de la Comisión Permanente ya en convocatoria al Pleno. Reformas constitucionales no se pueden aprobar o ratificar en este caso. ¿Cómo quedan las sedes? Dos cosas. Primero, ¿qué cosas de la cooperación internacional que hoy nos llaman a cumplir la Constitución de la República? Mire, si este Congreso Nacional está cumpliendo la Constitución de la República, la cooperación internacional junto con la embajadora de los Estados Unidos en el proceso anterior, y lo sabe el abogado Kenneth Madrid, eligió al fiscal Chinchilla, que estaba fuera de la nómina que había enviado al Congreso Nacional. Y la Constitución de la República establecía que se debía elegir al fiscal general de los 5 candidatos y se eligió al fiscal Chinchilla fuera de las 5 nóminas. Es decir, que hubo una evidente violación de la Constitución de la República, pero esa misma cooperación internacional dijo que habíamos electo un fiscal 5 estrellas al margen de la Constitución de la República. Hoy, este Congreso Nacional está eligiendo al fiscal general de la lista de los 5 candidatos que se emitieron y que se envió por la Junta Proponente. Cualitativamente, abogado Madrid, esta elección de este fiscal está cumpliendo la Constitución y es mucho mejor donde se violó la Constitución por parte y avaló la cooperación internacional, la elección de un fiscal que evidentemente no pasó todo el proceso constitucional. ¿En el tema de la sede, doctor? ¿Cómo y queda? En el tema de la sede, efectivamente, al haber terminado la legislación ordinaria, ya no puede haber ratificación constitucional en el sentido de lo que ya se había aprobado. Sin embargo, nosotros confiamos, porque hay un recurso de inconstitucional contra las zonas especiales de desarrollo pendiente en la Sala Constitucional, que seguramente va a tener mucho más fuerza una decisión del Poder Judicial hondureño. Muy bien, le agradecemos a nuestros invitados de hoy al banquillo que han expuesto sus puntos de vista legales y también políticos alrededor del nombramiento provisional en el Ministerio Público del abogado Joel Zelaya y Mario Morazán. Por su sintonía esta noche al banquillo, muchas gracias.